Hay un insecto en tu jardín que puede reconocer tu cara. No es una metáfora, no es una exageración. Es el resultado de un estudio publicado en las actas de la Royal Society en 2002 que cambió lo que la ciencia creía posible en el mundo de los invertebrados. Ese insecto es la avispa, y si alguna vez has alterado un nido de avispas, existe la posibilidad documentada y científicamente verificada de que algunas de esas avispas sepan exactamente cómo eres. Y te recuerden, lo que voy a contarte hoy sobre las avispas no tiene nada que ver con el miedo que sientes cuando escuchas su zumbido, porque lo que te han contado sobre ellas es solo la parte más pequeña de lo que son. Las avispas inventaron algo que los humanos tardamos millones de años en descubrir. Llevan en sus cuerpos el microorganismo responsable de que el vino sea el vino, y la sustancia que hace que su picadura duela puede ser la próxima herramienta contra el cáncer. Quédate, porque el insecto que más veces te ha hecho correr tiene secretos que van mucho más allá del miedo. Vamos a empezar con lo que ningún documental de avispas cuenta. En 2002, la bióloga Elizabeth Tibbets, de la Universidad de Michigan, publicó una investigación con un resultado que generó incredulidad inmediata en la comunidad científica. Había demostrado que las avispas del papel, concretamente la especie Poliste fuscatus, podían reconocer individualmente los rostros de sus compañeras de nido, no el olor, no el sonido, los rostros, y lo hacían con una precisión comparable a la que usamos los humanos para distinguir caras. En experimentos de laboratorio, las avispas aprendían a distinguir entre fotografías de distintos rostros de avispas con una tasa de éxito significativamente superior al azar. Cuando se manipulaban las fotografías eliminando las marcas faciales naturales, la capacidad de reconocimiento se degradaba considerablemente, lo que confirmó que estaban usando exactamente las mismas señales visuales faciales que sus compañeras reales. La razón evolutiva tiene sentido. En una colonia de avispas de papel, la jerarquía social es compleja y dinámica. No es suficiente identificar que una avispa pertenece a tu especie. Hay que saber quién es esa avispa específica, qué rango tiene, si es una rival, si es una aliada, si es la reina o una trabajadora. Y para resolver ese problema de identidad individual dentro de un grupo, desarrollaron reconocimiento facial. Fueron el primer invertebrado en el que se documentó científicamente esta capacidad. Antes de este estudio, la ciencia asumía que el reconocimiento individual por rasgos faciales era exclusivo de los vertebrados con cerebros considerablemente más grandes. Las avispas desmontaron esa hipótesis. Con un cerebro del tamaño de un grano de arena, los estudios posteriores de Tibbets y su equipo mostraron algo todavía más sorprendente. Cuando se presentaba a las avispas imágenes de rostros que no habían visto antes, las avispas podían categorizarlos correctamente como conocidos o desconocidos. No solo recordaban caras, generalizaban. Esa capacidad de generalización es precisamente lo que distingue el reconocimiento perceptivo del mero condicionamiento por asociación. Es lo que hace que el cerebro humano pueda reconocer a alguien que lleva sombrero, aunque nunca lo haya visto con sombrero. Las avispas hacen algo funcionalmente equivalente, con un sistema nervioso que contiene menos neuronas que las que hay en un solo centímetro cuadrado de tu corteza visual. Antes de que existiera papel en el mundo de los humanos, existía el papel de las avispas. Los humanos tenemos registro de fabricación de papel desde hace aproximadamente 2000 años. Las avispas llevan fabricando papel desde hace millones. El proceso es el siguiente. La avispa localiza madera, la mastica pacientemente, mezclándola con saliva hasta convertirla en una pasta homogénea. Con esa pasta construye cada celda de su nido. El resultado, a nivel químico, es papel. Papel de celulosa con propiedades estructurales comparables a los papeles que nosotros fabricamos con maquinaria industrial. Y la geometría que eligen para las celdas es hexagonal. No porque sea visualmente elegante, porque es la única forma geométrica que permite maximizar el espacio interior con la mínima cantidad de material en los bordes. El hexágono es la solución matemáticamente óptima
al problema de construir muchas cámaras individuales compartiendo paredes. Esta optimización fue demostrada matemáticamente por los humanos en el siglo XIX. Las avispas la habían implementado millones de años antes. El matemático griego Papo de Alejandría ya especulaba en el siglo IV de nuestra era sobre por qué las abejas elegían hexágonos para sus panales. Pero la demostración matemática rigurosa de que el hexágono es la solución óptima al problema de dividir una superficie plana en celdas iguales con el mínimo perímetro total no llegó hasta el año 1999. Thomas Hals la completó formalmente ese año, tras un proceso de verificación que duró más de una década. Las avispas habían llegado a la misma conclusión hace decenas de millones de años, sin necesidad de demostración, sin necesidad de papel. La evolución encontró la solución óptima por selección natural. Las matemáticas la demostraron por deducción lógica. El resultado es el mismo, lo que significa que hay estructuras en tu jardín que resuelven problemas de ingeniería que la humanidad tardó millones de años en formalizar. Pero hay algo más que las avispas hacen en silencio y que casi nadie menciona. Control de plagas. Una sola colonia de avispa chaqueta amarilla puede eliminar varios cientos de gramos de insectos por semana durante la temporada activa. Caterpilares, moscas, áfidos, escarabajos y toda clase de artrópodos que de otra forma destruirían cultivos, jardines y ecosistemas enteros. En muchas regiones agrícolas del mundo, las avispas proporcionan un servicio de control biológico que ningún pesticida puede replicar con la misma precisión y sin efectos secundarios sobre el resto del ecosistema. No son el enemigo del jardín, son uno de sus sistemas de defensa principales, y lo hacen sin que nadie se los pida. Hay un ecosistema en el que el papel de las avispas como controladoras de plagas es especialmente documentado. Los bosques europeos de roble. En años de alta proliferación de orugas, como los que ocurren cíclicamente, las colonias de avispas pueden eliminar cantidades de larvas que, de sobrevivir, devastarían la masa forestal. Investigadores forestales alemanes y británicos han documentado correlaciones entre la presencia de colonias de avispas y la menor severidad de las defoliaciones en años de plaga de procesionaria y otras orugas forestales. No es una solución perfecta, pero es una solución gratuita, sin efectos secundarios y que lleva funcionando millones de años sin que nadie tenga que instalarla ni mantenerla, sin que nadie se lo agradezca, sin que casi nadie lo sepa. Antes de continuar, si lo de las caras ya te ha sorprendido, me gustaría que lo dejaras en los comentarios. ¿Sabías que las avispas reconocen rostros individuales? Escríbelo ahí abajo. Y sigue, porque lo que viene ahora no te lo esperas. Lo que voy a contarte en este momento es el dato del vídeo que más me ha costado creer, aunque está completamente documentado y verificado. Las avispas son responsables en parte de que el vino sea el vino, no porque sean las que vendimian, porque llevan en su interior el microorganismo que fermenta la uva. En 2012, un equipo de investigadores de la Universidad de Florencia publicó en las Proceedings of the National Academy of Sciences un estudio que reveló algo que nadie había documentado antes con ese nivel de detalle. La levadura Saccharomyces cerevisiae, el microorganismo responsable de la fermentación alcohólica que produce el vino, la cerveza y el pan fermentado, sobrevive el invierno en un lugar muy específico, en el intestino de las avispas. Cuando las temperaturas bajan en otoño, la colonia de avispas muere, pero algunas reinas fertilizadas hibernan, y en sus intestinos viajan estas levaduras. En primavera, cuando las reinas emergen de la hibernación, se alimentan de fruta madura y de los primeros néctares disponibles, y al hacerlo depositan las levaduras en las superficies de esas frutas y flores, las mismas levaduras que luego, cuando esas frutas maduran, inician espontáneamente la fermentación. Los investigadores pudieron rastrear genéticamente que las levaduras presentes en los intestinos de las avispas y las levaduras presentes en los viñedos pertenecían a la misma estirpe. No era una coincidencia, era una continuidad biológica de millones de años. La humanidad lleva produciendo fermentados desde antes de la historia escrita,
Y durante todo ese tiempo, las avispas han estado manteniendo viva, invierno tras invierno, la levadura que lo hace posible. El vino, la cerveza, el pan. Parte de la cadena biológica que los hace posibles pasa por el intestino de un animal que la mayoría de nosotros intenta espantar. Y ahora llegamos al dato que conecta este vídeo con los anteriores de la serie, porque el veneno de la avispa no es solo la razón por la que corres cuando escuchas su zumbido. Es potencialmente la próxima herramienta contra el cáncer. El veneno de las avispas contiene un péptido llamado mastoparan. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos con propiedades biológicas muy específicas, y el mastoparan tiene una propiedad que los investigadores llevan años estudiando con un interés creciente. Puede penetrar las membranas de las células cancerosas, no de cualquier célula, preferentemente de las células cancerosas. Investigadores en varios centros internacionales, incluyendo grupos en Brasil y en el Reino Unido, han demostrado en laboratorio que versiones modificadas del mastoparan muestran actividad citotóxica selectiva contra células de tumores de distintos tipos. Citotóxico selectivo significa que destruye células cancerosas con mayor preferencia que las células sanas del organismo. El mecanismo no es químico, es físico. El péptido perfora la membrana de la célula cancerosa, la desestabiliza, la célula muere. Y como las membranas de las células tumorales tienen una composición lipídica diferente a la de las células sanas, el mastoparan puede distinguir entre unas y otras con una selectividad que los investigadores todavía están intentando entender del todo. No es un tratamiento disponible en ningún hospital, pero es una línea de investigación activa, con resultados publicados en revistas científicas revisadas por pares, que va en una dirección prometedora. La cucaracha con su cerebro antibacteriano, la mosca con sus larvas que curan heridas, la avispa con su veneno que ataca el cáncer, la serie completa. El patrón se repite, y aquí llegamos a la parte que quiero que te lleves. La avispa lleva toda la historia humana siendo el símbolo de la amenaza gratuita. El insecto que pica sin razón aparente, el que arruina el picnic, el que interrumpe el verano, el que todos intentan espantar o matar. Y mientras nosotros la espantábamos, ella estaba reconociendo nuestras caras, fabricando papel con una geometría que los matemáticos tardaron millones de años en demostrar formalmente, eliminando en silencio los insectos que destruirían nuestros cultivos, manteniendo viva invierno tras invierno la levadura que fermenta el vino que bebemos, y llevando en su veneno moléculas que la ciencia está estudiando para atacar el cáncer. Todo eso, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo agradeciera, sin que casi nadie lo supiera. Y hay un último dato sobre la avispa que quiero que te lleves hoy. La picadura que te genera miedo no es un arma, no fue diseñada como arma, es un ovipositor modificado. Un órgano, en su origen evolutivo, fue diseñado para poner huevos, para crear vida. Lo que sientes como un ataque es algo que en su diseño original fue construido para traer vida al mundo. Y con millones de años de evolución, se transformó también en mecanismo de defensa. Igual que muchas otras cosas que empezaron siendo una cosa y se convirtieron en otra. La naturaleza rara vez diseña para una sola función. La próxima vez que escuches el zumbido de una avispa y sientas el impulso de alejarte, recuerda que ese animal puede estar reconociendo tu cara, que las celdas de su nido resuelven un problema de optimización matemática que los ingenieros tardaron millones de años en formalizar, que esta temporada su colonia habrá eliminado más insectos de tu jardín que cualquier pesticida con menos consecuencias para el ecosistema, que lleva en su interior la levadura que fermenta el vino que bebes, y que su veneno puede estar en el origen de un tratamiento contra el cáncer que alguien en un laboratorio está estudiando ahora mismo. No te digo que no le tengas miedo, te digo que el miedo no es la única respuesta posible. Si este vídeo te ha cambiado algo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Con qué te quedas? ¿Con el reconocimiento de caras? ¿Con la levadura del vino? ¿Con el veneno y el cáncer? ¿Con el ovipositor? Y si conoces a alguien que todavía cree que las avispas no sirven para nada,
Ya sabes dónde está el botón de compartir. En el próximo vídeo hay otro animal que lleva haciendo algo extraordinario mucho antes de que existiera la humanidad y cuya historia tampoco te han contado entera. Nos vemos ahí.